Recording in progress. Muy buenas tardes con todos los colegas y público presente a esta una sesión más de Casa Click en coautoría con ZH Consultores en este webinar que lo hemos denominado la prevención del lavado de activos en las inversiones inmobiliarias. Para ello me voy a servir de unos PPTs de presentación mediante los cuales voy a abordar los puntos principales que normalmente se presentan como situaciones, vamos a llamarlo problemáticas o a veces inusuales dentro de las inversiones inmobiliarias. Debo mencionar para aquellos colegas que de repente se encuentran en esta sala, sobre todo abogados o estudiantes de derecho, que esta exposición no tiene como objetivo desarrollar las problemáticas teóricas dentro del lavado de activos, sino por el contrario, dar una información orientada más a un público general, vamos a decirlo de esta manera, en la cual incluya no solamente a los agentes inmobiliarios, sino también a los propios inversionistas que a veces eh, enfrentan situaciones relacionadas a investigaciones de lavado de activos o tienen dudas respecto a inversiones inmobiliarias y prevención del delito de lavado de activos. Bien, al término de mi exposición voy a dar un espacio para una rueda de preguntas o intervenciones y de esa manera podemos interactuar también un poco con los que están aquí presentes dentro del espacio que tengamos, ¿no? Antes de comenzar, también mencionarles a todos los interesados de que este 5 y 6 de julio, este fin de semana, vamos a dar un curso más extenso, lógicamente por razones de tiempo, a través de CasaClick Perú. Para cualquier información pueden ponerse en contacto con nosotros, con el área académica y al final igual voy a hacer un recordatorio con los datos principales de ese evento. Bueno, sin más entonces voy a compartir mi pantalla. Dame un segundito. Me indican si es que se puede ver mi pantalla. Ahí está. Ahora sí. Bien, el tema riesgos y prevención de lavado de activos en bienes raíces. El temario principal va a ir en virtud a, primero, definir qué es el delito de lavado de activos. Esto, vuelvo a repetir, no desde un punto de vista dogmático, teórico, sesudo, sino por el contrario con efectos prácticos. Es decir, que, digamos, todos estén en la capacidad de poder entender los elementos principales de este delito, que es un delito complejo, lo vamos a ver, y a partir de ello saber en qué circunstancias nos podemos encontrar dentro de la celebración de una inversión. Asimismo, vamos a ver los principales factores de riesgo en las operaciones inmobiliarias en relación al delito de lavado de activos. Como punto 3, abordaremos de manera somera las posibles situaciones de prevención de lavado de activos en inversiones inmobiliarias y cerraremos con algunos casos para aquellas personas que estén interesadas en ver un poquito más cómo se aplica esto en la realidad. Bien, ¿qué es el lavado de activos? De manera bastante trivial o con palabras sencillas podemos definirlo como aquel proceso en virtud del cual determinados bienes, que pueden ser dineros o efectos, de origen ilícito, se integran en el sistema económico legal, ¿no? Para darle una apariencia presunta de licitud. Es decir, el lavado de activos consistiría en transformar dinero o bienes que tienen una procedencia ilícita para darles una apariencia de licitud. Dentro de las fases principales del delito de lavado de activos podemos encontrar tres principalmente, que ya creo que en esto sí existe un consenso, por lo menos en la doctrina y en la jurisprudencia peruana, que son la fase de colocación, de ensombrecimiento e integración. La segunda fase, ensombrecimiento, también denominada como intercalación, ¿no? Ahorita vamos a pasar a ver cada uno de ellos. Respecto al bien jurídico protegido, esto es un delito que históricamente ha tenido transformaciones respecto a su tratamiento en la legislación peruana y también internacional,
Pero podemos concluir de que lo que se trata de proteger o lo que el Estado trata de proteger al sancionar conductas relacionadas al lavado de activos es, por ejemplo, la administración de justicia, la paz o el orden jurídico y el orden económico, que tiene mucho que ver con las operaciones inmobiliarias o en general las actividades económicas. La base legal principalmente es el decreto legislativo 1106, que ustedes lo pueden revisar, es de acceso público, como también el decreto legislativo 1249 y la ley 27693 que tiene que ver con la formación del Grupo de Unidad de Inteligencia Financiera o también llamada UIF. Como antecedentes internacionales, en el plano internacional e histórico, tenemos la Convención de Viena del año 88, la Convención de Palermo del 2000, entre otros más, que tienen como común denominador la lucha contra el narcotráfico y terrorismo. En realidad, el lavado de activos para aquellos inversionistas o asesores inmobiliarios tienen que saberlo, no es un delito que haya sido destinado a reprimir conductas dentro de las actividades económicas, como pueden ser las compras-ventas, los arriendos o en general, ¿no? Actividades conexas también, como es el pago de tributos y el desarrollo de obligaciones comerciales. En realidad, de manera histórica, lo que se ha buscado con el lavado de activos, o también llamado blanqueo de capitales en España, es tratar de frenar un poco la magnitud de las organizaciones criminales como son los grupos terroristas o los grandes narcotraficantes que sacaban un provecho indebido de todas las ganancias obtenidas de los delitos cometidos, ¿no? Principalmente narcotráfico, terrorismo, pero muchos otros delitos que están conectados, como por ejemplo delitos conexos al tráfico ilícito de drogas, es el tema del homicidio, el sicariato, la trata de personas, también la minería ilegal, en fin, entre otros más, ¿no? Pero digamos que ese es el antecedente más remoto que data de los años 80-90 y actualmente abarca una serie de conductas reprimidas de acuerdo a la ley penal peruana. Bien, ahora hablando de las fases, tenemos, como lo habíamos dicho, tres fases principales dentro del lavado de activos, que es la fase de colocación, de intercalación y de integración. La primera fase, la de colocación, se debe entender dentro de la ley penal como aquellos actos de conversión. Para no entrar nuevamente en temas tan técnicos, lo que debemos entender por este concepto de colocación o conversión es la movilización primaria del dinero o de los efectos obtenidos de manera ilícita para poder, con la finalidad de que se integren dentro del orden económico. Por ejemplo, yo tomo conocimiento de que una persona que cometió delitos obtiene ganancias ilícitas por estas actividades y decide utilizar ese dinero para comprar determinados objetos, ¿no? Que pueden ser objetos para uso personal o, en lo que nos interesa, objetos tales como bienes inmuebles. Aquí he puesto como ejemplo el uso de los llamados pitufos, ¿no? ¿Por qué pitufos? Porque se le ha denominado de esta manera a aquellas transacciones o actividades económicas que tratan de pasar debajo del radar. Es decir, son transacciones económicas menores que pueden ser traducidas en compras de, vamos a decir, artefactos, de ropa, de algunos bienes que difícilmente pueden ser rastreados o que pueden ser detectados para los efectos de una investigación por lavado de activos. Pero dentro de ellos también pueden estar también las compras de bienes inmuebles, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta que existen, en el caso peruano, terrenos o locales que a veces son cerrados dentro de las compras-ventas en precios realmente bajos. Como segunda fase de lavado de activos tenemos a la intercalación. En este respecto, lo importante es tener en cuenta que la ley establece todos los actos de transferencias. Y cuando hablamos de transferencias, lógicamente no nos referimos solamente a las transferencias bancarias, sino en realidad a toda actividad de transformación
de los bienes que ya han sido utilizados de manera con fondos ilícitos para poder integrarlos en el orden económico. Es decir, como transferencia también puede ser una permuta, reventa, donación de una casa, un bien inmueble que yo he comprado con bienes, con dinero o bienes de origen ilícito. Y finalmente la tercera fase, que tiene que ver con la integración, se refiere a los actos de ocultamiento y tenencia, lo que antiguamente, antes de que exista la figura de lavado de activos, se tenía en cuenta como un delito de receptación. Actualmente, a través de esta fase delictiva, se expresa en el uso de hasta 7 verbos típicos. Bueno, esto ya es un tema un poco más técnico, pero igual es bueno que los inversionistas lo conozcan y los asesores también lo entiendan. Está en la ley penal peruana, que se habla de verbos como adquirir, utilizar, guardar, administrar, custodiar, en fin, eh, bienes procedentes de un origen ilícito. ¿Ya? También se sanciona a través de esta conducta el transporte o traslado físico de dinero, que en el Perú, por ejemplo, se tiene como tope, límite, los $10.000. Es decir, que hasta $10.000 una persona puede llevar dinero consigo mismo, dinero en efectivo, y no va a tener que realizar una declaración jurada o no va a tener que declarar este dinero mencionando cuál es el origen, de dónde, etcétera, ¿no? No sé si recuerdan que hubo un caso hace años de un funcionario público que fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez porque llevaba junto a su esposa una cantidad que superaba esos $10.000. Y por ese motivo, pues le dijeron que tenía que declarar el origen de esos fondos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta también esta limitación en cuanto a la cantidad de dinero. Ejemplo clásico que nos permite entender el lavado de activos desde un punto de vista general. eh, Se remonta a un ejemplo como este, ¿no? Sujeto A, que lo ven ahí en la imagen, comete delitos diversos. Puede ser cualquier delito, pero aquí hemos puesto como ejemplo robo agravado, comete sicariato, trata de personas, ¿no? Y es lógico que a través de estas actividades ilícitas va a generar ganancias, bienes, efectos de origen ilícito. Y posteriormente decide comprar un bien inmueble. Aquí ya caemos un poco más a lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué pasa si una persona compra un bien inmueble con dinero mal habido, con dinero de origen ilícito? Es importante aquí poder reconocer dos momentos. El momento en el que compra el bien inmueble y el momento previo, que es cuando obtiene las ganancias de las actividades ilícitas. Algunos dirán, bueno, pero el vendedor, ojo, el vendedor, el que vende el bien inmueble, no tiene por qué conocer el origen de los fondos o el origen del dinero para saber si es lícito o ilícito. El vendedor simplemente vende y no le importa de dónde sacó el dinero el comprador. Bueno, precisamente eso es lo que también se reprime a través del lavado de activos, ¿no? Que el vendedor, a pesar de que está en su rol de vendedor, tiene deberes de conocer a su cliente. Lo vamos a ver ahora también en un rato más. No basta solamente con decir yo vendo mi propiedad, viene alguien y dice yo tengo el dinero en mano, $100.000, por ejemplo, para poner un ejemplo y aterrizar. Y de acuerdo a eso, entonces como vendedor digo, bueno, te vendo la casa, ni siquiera es necesario realizar una transacción bancaria, ni tampoco hacer los papeles de la compra-venta a través de una notaría. Puedes entrar a vivir, yo recibo el dinero y con ese dinero puedo comprar otras cosas, puedo invertir, en fin. Es justamente esta articulación de posiciones, de roles dentro de una actividad económica que son materia de supervisión por parte de la autoridad. Se entiende entonces que está prohibido, este es el caso más claro y general, está prohibido comprar o vender una propiedad, un bien inmueble, si es que se conoce
o se puede conocer, la ley habla de, se puede presumir, de parte en la condición del vendedor, se puede presumir que el origen del dinero es un origen ilícito. Entonces, la primera pregunta que caería de Maduro es, ¿cómo puedo reconocer como vendedor o qué debo hacer para saber si es que este cliente, este comprador, ha obtenido ese dinero de manera lícita? Entonces, eso es parte justamente de lo que tiene como deber el vendedor, es decir, filtrar al cliente, saber de dónde proviene ese dinero y lógicamente también realizar los pasos que la ley establece para darle la solemnidad a la compraventa. No puedo decir simplemente, bueno, te vendo la casa, pero no firmamos ningún documento y entonces me das el dinero en efectivo, tú entras en posesión y la casa sigue a mi nombre, ¿no? Y yo voy a comprar con el dinero que recibí, con los 100.000, pues no sé, un auto, otra casa, un departamento, en fin. Entonces, a tener en cuenta este ejemplo, que es bastante básico, pero que nos permite reconocer cuándo estaríamos en un posible escenario de por lo menos una investigación de lavado. Datos importantes que quería compartir con ustedes también es que en el Perú, cifras que realmente llaman la atención y que preocupan es el tema de lavado de activos relacionados a los casos de corrupción, por ejemplo. Según la SBS, este es un dato oficial, las operaciones sospechosas vinculadas a estos delitos, que han sido comunicadas a la UIF, que es el ente encargado de realizar las primeras pesquisas, las investigaciones para emitir un informe que la Fiscalía pueda aperturar una investigación penal, han arrojado datos. Imagínense, esto es un dato del 2015, hace 10 años más o menos. Ha arrojado que los casos relacionados a corrupción han desprendido operaciones sospechosas por la cantidad de 2.986 millones de dólares, que han superado incluso aquellas operaciones sospechosas motivadas o provenientes del tráfico ilícito de drogas. Entonces, lo que históricamente y antiguamente era una preocupación para el Estado y para los Estados miembros de las convenciones internacionales de la lucha contra la criminalidad organizada, específicamente en el tema del tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, hoy en día ya no lo es, o por lo menos no es el punto principal. También tenemos, en el caso peruano, un gran problema que es los casos relacionados a corrupción. Corrupción, y obviamente ese es un tema aparte, donde hay corrupción privada, pública, en las instituciones del Estado, en fin, sería lógicamente inoportuno poder explayarnos un poco más en ello, pero es un dato importante, ¿no? Y el otro dato importante es que este dato ya es más reciente, según las cifras también de la SBS, se han emitido alertas de posibles casos de lavado de activos entre enero del 2023 y febrero de este año en 306 reportes de operaciones sospechosas provenientes de activos digitales. Esto de los activos digitales tiene que ver pues con los bitcoins, con las nuevas formas de pago que son tendencia, digamos, no solamente en el Perú, sino a nivel global, pero que arrojan también una cifra importante. Es decir, se están dando tendencias nuevas en las formas delictivas relacionadas al lavado de activos. Y fíjense que el 92% de estas operaciones provienen de la capital, de Lima. Entonces, también es un dato a tomar en cuenta. Sobre la terminología, para cerrar esta parte de la conceptualización del lavado de activos, que como ustedes podrán ver es un tema bastante amplio, tenemos 6 conceptos principales. El delito fuente, que fue en algún momento en la doctrina peruana bastante discutido, o llamado también delito previo, debe entenderse como aquel delito grave o aquel delito que tiene capacidad de poder generar ganancias ilícitas, ¿no? Solamente para mencionar, el lavado de activos, si bien es cierto, tiene relación con actividades precedentes de carácter ilícito, a pesar de ello, es un delito considerado como autónomo, por lo cual no es necesario que primero el fiscal para abrir una investigación demuestre que existe una sentencia por la actividad precedente, que vendría a ser el delito fuente.
¿Ya? Es decir, hay una diferencia entre el delito fuente o la actividad precedente y el delito de lavado de activos propiamente. Esto también tiene importancia porque a veces la gente se pregunta, pero si ya me sancionaron, vamos a decirlo de esta manera, si ya me condenaron por el delito anterior, ¿por qué tengo que volver a responder penalmente por el delito de lavado de activos? Esto guarda un fundamento con lo que mencioné hace unas diapositivas atrás, respecto a que al ser un delito autónomo y el lavado de activos se erige como una amenaza para determinados bienes jurídicos, es totalmente independiente de los delitos precedentes. Por lo cual no tiene nada que ver que se sancione a una persona por, imaginemos, delitos tributarios o delitos de corrupción y al mismo tiempo o de manera posterior que también se investigue e incluso se puede sancionar por la comisión del delito de lavado de activos. Segundo concepto importante, los sujetos obligados. ¿Quiénes son sujetos obligados y qué se debe entender por este término? En el campo del lavado de activos, sujetos obligados, según la normativa, la ley 29.038 en su artículo tercero, establece que son aquellas personas naturales o jurídicas que están obligadas a proporcionar información. Imagínense ustedes el Estado o los países que quieran rastrear actividades ilícitas. ¿Cómo sería posible si no tuvieran la información que proviene precisamente de las entidades financieras, de las personas naturales y en el campo que nos interesa, en el tema de los bienes inmuebles, si no habría una comunicación transparente de las operaciones que se realizan? Si aquí hay inversionistas, por ejemplo, se entiende que cuando la UIF requiere una información respecto a determinada actividad económica, que puede ser el cierre de una compra-venta, la persona que ha participado en esa actividad tiene la obligación de brindar toda información respecto a la actividad realizada, que comprende los datos de la persona, la forma en que se realizó la operación y también el sustento de dicha operación, ¿no? Que puede ser incluso con documentos notariales y registrales. Bien, en cuanto a los sujetos obligados, también es importante mencionar que hay determinadas personas jurídicas, sobre todo, que por ley están obligadas a informar, como el caso de las entidades financieras, las cooperativas de ahorro, entre otras entidades más que se mencionan aquí, como el servicio postal, comercio de joyerías, notarías, etcétera. Pero también en general, digámoslo así, cualquier persona, cualquier peruano, tendría la obligación de brindar información en cuanto sea requerido por la UIF. Mientras no sea requerido, no tiene ningún deber de información. Ahora, respecto al término operaciones sospechosas e inusuales, aquí debemos mencionar que es importante diferenciar estas operaciones, ¿no? Las operaciones inusuales son aquellas que dentro de lo que supervisa la UIF, por ejemplo, se sale de un rango, un parámetro cotidiano. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona, sea natural o jurídica, declara mensualmente ante la SUNAT operaciones comerciales por el monto de 5.000 soles, vamos a imaginar? Y de un momento a otro, en un determinado mes, vamos a imaginar en el mes de mayo del 2025, reportó no 5.000, sino 20.000 o 30.000. Es una operación inusual, ¿no? Porque normalmente declara 5.000. Pero esta inusualidad puede tener una justificación. Puede ser que en ese mes haya existido una prosperidad en las ventas o en las actividades económicas, o si se tratara de una persona natural, puede ser que haya recibido un préstamo, puede ser que haya recibido una donación, en fin, puede ser algo que todavía sea justificable. A diferencia de las operaciones sospechosas, que son detectadas principalmente por la UIF y se dan cuando se trata de operaciones inusuales, pero a diferencia de las inusuales, estas no tienen una justificación razonable. Imaginemos en el mismo caso de que la persona declara mes a mes 5.000 soles y de un momento a otro compra una casa por el valor de 1.000.000 de soles. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó el dinero? Si mes a mes eh,
declaraba 5.000, vamos a imaginar que esa sea su ganancia al mismo tiempo, al año sería 60.000 soles, eso está lejos del millón. Entonces, al requerir la información, la UIF pide que se declare cuál es el origen de esos montos y la persona se niega a dar información. Entonces, cuando se trata ya de casos como estos, donde la UIF detecta operaciones sospechosas, ojo, por eso digo la diferencia, es más que inusual, eso ya puede tener cierta gravedad y puede dar un indicio de que hay una actividad ilícita, realiza un reporte hacia la fiscalía, quien normalmente abre investigaciones preliminares para saber si es que efectivamente ha habido o no ha habido un caso relacionado al lavado de activos. Bien, respecto al oficial de cumplimiento, para terminar, bueno, faltan dos más. El oficial de cumplimiento es un concepto también importante en el tema del lavado de activos, es aquel funcionario, así lo define la ley, encargado de vigilar junto al director en el caso de las personas jurídicas o el gerente general, o si se tratara de una persona que ha abierto una IRL, un tipo de persona jurídica específica, ¿no? Se entiende que puede ser también el mismo gerente general, puede ser el mismo trabajador, pero que tiene la función principal de dar el cumplimiento de la normativa para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos. En el Perú es un tema relativamente novedoso, en los últimos años recién se está desarrollando eh, esta figura proveniente del sistema angloamericano y que ha sido diseñada fundamentalmente para las empresas de mediana y gran envergadura que por la amplitud de actividades económicas requieren un área específica que esté velando por el cumplimiento de la normativa, es decir, que ninguno de sus trabajadores o que la empresa como tal no vaya a involucrarse en actos relacionados de lavado de activos. Y tiene, lógicamente, también deberes que son similares a lo de los sujetos obligados a emitir reportes periódicos a la UIF. Precisamente la UIF es otro concepto importante dentro del lavado de activos porque va a ser la entidad, está adscrita a la SBS, que está constantemente eh, supervisando, monitoreando las actividades económicas. Tiene por su propia naturaleza la facultad de poder revisar en casos extremos, previo mandato judicial, el secreto bancario y el secreto a la reserva tributaria y bursátil. Es decir, tiene acceso a toda la información de las entidades financieras para ver y detectar en un posible escenario operaciones inusuales o sospechosas. Y el último concepto importante, que es justamente un logro, entre comillas, el desarrollo de la doctrina, es el famoso autolavado. ¿Es posible que una misma persona pueda cometer el delito precedente y el delito de lavado de activos? Sí. Esto se desarrolló en un acuerdo plenario, principalmente el 3 del 2010, pero después también hubo una sentencia plena casatoria en el año 2017, donde la Corte Suprema del Perú llegó a la conclusión, por influencia de la doctrina internacional, de que sí es posible. Hasta antes de eso hubo algunos casos donde se discutió y algunos dijeron, eso no es posible, no puede ser que la misma persona que comete un delito sea también sancionada por lavado de activos. Hoy en día hay determinado consenso, por lo menos en la jurisprudencia y en la legislación, que ya está regulado respecto al autolavado. Es decir, la misma persona puede cometer el hecho presente y el delito de lavado de activos puede ser sancionado dos veces y no se vulnera el non bis in idem, que es un principio procesal, constitucional, por el cual, digamos que como regla general, no está permitido sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho, ¿no? En este caso, por lo que acabo de mencionar hace unos minutos, se debe diferenciar la comisión de un hecho precedente y la comisión de lavado activo como dos acciones totalmente distintas. Bien, ahora vamos un poco más a lo que ya nos importa. Este tema es un poco pesado, de repente para aquel que no es abogado, no domina los temas técnicos, les pido un poquito de paciencia porque esos términos que acabo de mencionar son importantes para entender cuando a veces la gente habla de, "Oh, recibió una notificación por una investigación de lavado de activos, la UIF me está requiriendo información, la fiscalía me ha pedido que vaya a declarar por tal caso". En realidad no tienen que preocuparse de manera directa cuando hay una investigación penal. O sea, y esto lo digo en el sentido de que
las investigaciones penales tienen una naturaleza indagativa. Puede ser que exista algo, como puede que no exista absolutamente nada. Y en el caso de los inversionistas, lo importante es que tengan un apego a las normas previstas a efectos de prevenir cualquier situación de involucramiento en este tipo de actos ilícitos, ¿no? Bien, principales factores de riesgo en el caso de inversiones inmobiliarias. Primero, el tema de las empresas de fachada o llamadas también empresas ficticias. ¿Qué sucede cuando aparece una empresa que no tiene más, vamos a poner un ejemplo, no tiene más de 2 meses y decide desarrollar una inversión con nosotros por un monto elevado? ¿Es posible? Sí es posible, porque en realidad si los socios han aportado un capital y se cuenta con la información pertinente, es decir, se hace eh, una revisión de la documentación a nivel de SUNAT, también de SUNARP, y se demuestra que ellos tienen esa capacidad, sí es posible. Pero también es cierto de que las organizaciones criminales se valen mucho de estas empresas fachada. En el Perú, como en muchos países, es bastante sencillo abrir una empresa, es cuestión de días, en el cual se requiere incluso de una sola persona. Pero en la mayoría de casos, lo que hacen las organizaciones criminales o aquellas personas que se dedican a actividades ilícitas es buscar a otras personas que tiene que ver con el uso de testaferros para abrir empresas fachadas, ¿no? Que en la mayoría de casos lo hacen a través de SAC, también EIRL, SRL, en fin. Entonces, tanto en el tema de empresas fachadas como el uso de testaferros, lo importante es verificar la información. ¿Con quién voy a celebrar una operación inmobiliaria? ¿A quién le voy a vender o a quién le voy a comprar? ¿No? Si es una empresa, entonces verificar que se encuentre inscrita en los registros públicos, si viene el gerente general o la persona encargada que tenga los poderes inscritos y vigentes para saber si es que se pueden desarrollar estas actividades. Y también, ¿por qué no?, transparentar el tema, ¿no? Aquí los agentes inmobiliarios seguramente lo saben, cuando se va a dar una operación de inversión inmobiliaria, se pide una información previa, ¿no? Con la finalidad justamente de saber o de poder indagar de manera general de que los bienes, en este caso el dinero, que va a ser materia de la inversión, sea un dinero de procedencia lícita. En el caso de los testaferros, eh, pasa a veces de que hay personas que para no dar su identidad dicen: usted va a firmar, usted señor que quiere venderme su propiedad, me lo va a vender, yo le voy a pagar, pero quien va a firmar es esta tercera persona. Y a veces ha ocurrido, no sé si después en la rueda de preguntas alguien pueda comentar alguna experiencia en este aspecto. En algunos casos hemos tomado conocimiento de que se han presentado situaciones en las cuales el vendedor ha estado conversando con una persona durante, vamos a imaginar, semanas, hablando del precio, negociando, viendo todos los temas al detalle. Incluso ya llegó el día de la firma, de la compra-venta en la notaría, y al final, en el último momento, aparece una persona distinta, ¿no? O la persona con quien he estado conversando le dice: ¿sabe qué? Yo no soy el que va a firmar, el que va a firmar es Juan Pérez, un X, ¿no? Un tercero. Entonces, a veces estas formas delictivas, pues lo que hacen es tratar de engañar un poco al inversionista, en este caso al vendedor, para decirle: bueno, ya firmo, ya estamos aquí, el dinero está acá, el cheque, esta persona es la que va a firmar, firma de una vez, ¿no? Y a veces por la presión o por la desinformación, en fin, la gente cede ante estas situaciones y firma sin haberse informado, haber cruzado información respecto a la persona con quien va a firmar finalmente los documentos. Entonces, este uso de testaferros es algo que se debe tener bastante cuidado, sobre todo en aquellos casos donde al final, en el último momento, aparecen terceras personas. O también ocurren casos donde dicen, hay situaciones donde mencionan
tengo un primo, un tío, un familiar que está en el extranjero y como él vive muchos años por allá, entonces no puede firmar, entonces lo voy a firmar yo. Eso no está prohibido por ley, pero se entiende que quien va a asumir la responsabilidad es el que finalmente va a firmar. Entonces, por más que en la práctica o en la realidad sea el familiar que se encuentra en el extranjero, aquella que va a pagar todos los gastos de una operación inmobiliaria, es finalmente el que va a comprar en papeles, el que asume la responsabilidad y por ende también tiene que pasar por la fase de brindar la información y transparentar la documentación, ¿no? Es decir, no puede ser que venga alguien y diga, mi primo va a comprar la propiedad, él se encuentra en el extranjero, yo voy a firmar, pero no tengo cómo sustentar los fondos con los cuales voy a comprar la casa. Se entiende que, según sea el caso, tendrá que recibir el dinero a través de un préstamo para cumplir con la formalidad y de acuerdo a eso poder sustentar la licitud del origen del dinero utilizado. Otro factor de riesgo es el tema de la evasión de pago de tributos. Muchas veces pasa, y sobre todo en el Perú, seguramente los agentes aquí presentes ya lo han escuchado, los propios inversionistas, de que se pacta un precio por un bien inmueble, vamos a imaginar que sea en 100.000, nuevamente 100.000 dólares. Ya, comprador y vendedor dicen, te vendo la casa en 100.000, pero no vamos a poner 100.000, sino vamos a poner 50.000, 80.000 o 70.000, bueno, sea el monto que sea, pero ponen un monto menor. Y ese margen, que quede en el aire, entre comillas, para el ejemplo, si quedaron en 100.000, pero solamente declaran 50.000, quiere decir que los otros 50.000 no van a ser declarados ni en papeles, ni consecuentemente ante la autoridad tributaria, SUNAT. ¿Qué trae como consecuencia esto? De que pueda darse una posible investigación de lavado de activos por un caso de defraudación o evasión tributaria. Entonces, a veces hay gente que arriesga, ¿no? Porque en realidad eso no es lo recomendable y no debería ser así. Pero el problema viene cuando esa operación es detectada. Pero ¿cómo van a detectar los 50.000 que están en el aire? Bueno, ¿qué hace la persona que recibe el dinero, que recibe los 100.000? Los 50.000 están declarados, pero los otros 50.000 no están declarados. Normalmente la gente que hace vuelve a invertir ese dinero o realiza compras. Y todas esas compras o la inversión que vaya a realizar también es detectable, es rastreable. Porque si lo va a depositar en una entidad financiera, esa información la va a manejar la UIF. Si va a comprar un vehículo, artefactos, ropa, también va a ser rastreable, sea la forma en que se utilice, a través de una tarjeta bancaria o incluso con pago en efectivo. Porque si se han dado cuenta, hasta en las tiendas comerciales nos piden también nuestro DNI o nuestros datos. Entonces, eso que es rastreable finalmente puede causar una situación no deseada para los inversionistas. Entonces, un factor de riesgo y que no hay que minimizarlo es el tema de la evasión de los pagos de tributos. A veces la gente dice, no, para ahorrarnos, para no pagar el tributo, en fin, pero eso le puede causar justamente un problema de investigación posible a posteriori. ¿Ya? Porque después ya no va a haber forma de regularizar ellos. Está claro que con conocimiento han tratado de evadir el pago de impuestos. Y el último factor, que por lo menos para efectos de esta exposición lo he mencionado, es el tema importante en el Perú de la informalidad, ¿no? Según los datos oficiales de la SBS y también del INEI, los sectores con gran cantidad de informalidad es construcción, 75.7%, imagínense, eso es demasiado, ¿no? Es casi el 80%. Y el comercio, 74%. El comercio está relacionado con las actividades comerciales, las actividades económicas que se realizan para poder obtener fondos. Clásico ejemplo del que tiene un puesto en el mercado, que se dedica, no sé, al comercio, pero que no paga impuestos. Logra amasar una cantidad importante de dinero, pero cuando va a hacer una inversión no tiene cómo sustentar esos fondos.
Entonces, no quiere decir que la persona que por años ha trabajado de esa manera no pueda regularizarlo, sí, lo puede regularizar, pero intentar realizar una inversión o yo como vendedor involucrarme en esa operación inmobiliaria que muy probablemente va a traer como consecuencia una investigación de lavado de activos, no es recomendable. La informalidad es una realidad, es un hecho en el Perú, pero que tiene que darse un tratamiento adecuado para poder regularizar. Ya, esa es la palabra clave. Hay informalidad, pero hay que regularizar para poder realizar una inversión inmobiliaria. Y las cifras no mienten. La cantidad de informalidad es bastante grande en el Perú. Según el INEI, uno de los sectores que lideran el tema de la informalidad en el Perú es sector transportes, 80% es el primer puesto. Segundo puesto, construcción, 75.7%. Y el comercio ocupa el tercer puesto con el 74%. Es decir, las actividades que nos importan aquí, que es construcción, comercio, actividades comerciales relacionadas a los bienes inmuebles, tienen la mayor cantidad de informalidad. Y lo mismo pasa con los empleos, ¿no? En la diapositiva podemos ver que según la encuesta nacional de hogares, en el año 2014, imagínense cuál será la cifra hoy en día, se arrojó como dato de que de cada, eh, de cada 8 de 10 mujeres en el Perú, o sea, un 76%, tienen un empleo informal, al igual que 7 de cada 10 hombres en el Perú, que es un 70%. O sea, estamos hablando de cifras que superan el 50%, que llegan casi a las tres cuartas partes del total de la población. Entonces, es un factor que definitivamente hay que tomarlo en cuenta. No hay que minimizarlo, pero como digo, tampoco quiere decir que no se puede realizar operaciones, sino la clave aquí es regularizar. Bien, el tiempo realmente nos queda corto, ya voy a acabar. ¿Cómo prevenir el tema de lavado de activos en inversiones inmobiliarias? Definitivamente que todo va a depender de la constelación de casos que se puedan presentar. En algunos casos se puede tratar de regularización, en otros casos de prevención, de información, de cruce de información, de los deberes de información que tenga el comprador o el vendedor, o simplemente descartar algunas operaciones cuando los riesgos que se puedan detectar son demasiado elevados para un inversionista. A veces nos preguntan, ¿es posible poder invertir en bienes raíces, en propiedades que no tienen título, por ejemplo, que alguien viene y me ofrece un terreno en un lugar X, sea en Lima o en provincia, pero que solamente tienen constancia de posesión? Quiere decir que para que sea una inversión segura, yo tengo que comprar solamente aquel que tiene título. No es tanto así en realidad. En realidad uno puede comprar también bienes inmuebles en fase de regularización de la formalización, pero hay que ser conscientes de ello, ¿no? Distinto sería a que venga alguien, no sé, un grupo de traficantes de terreno y me digan, te vendo esta propiedad, te vendo este terreno, pero el terreno en realidad al realizar el cruce de información pertenece al Estado o pertenece a un tercero. Eso sería pues lógicamente una inversión a ciegas que me podría traer consecuencias negativas, solamente hablando de la inversión en sí. Entonces, formas de prevenir el lavado de activos. Aquí hemos puesto solamente 5 puntos principales, pero no son lógicamente excluyentes de otra constelación de casos que se pueden presentar. Lo primero es el tema de fundamental, ¿no? Revisar la documentación al comprar un bien inmueble, principalmente a través de un abogado, porque se entiende que aquí hay cuestiones técnicas, legales, que lo va a entender mejor un abogado que, no sé, un contador, un ingeniero, por ejemplo, ¿no? Ahora, los colegas aquí presentes, los agentes inmobiliarios, también están, digámoslo así, capacitados para entender la documentación principal. Eso quiere decir que sí pueden dar visos de la apariencia de legalidad o no, pero digamos que lo más específico es un abogado o un estudio de abogados especialista en el tema, porque ahí se va a tener que realizar el levantamiento de la información del predio y también de la persona que va a participar en esta inversión inmobiliaria, sea que ustedes van a comprar o sea que ustedes van a vender. En ambos casos hay deberes de información para ambas partes. Y ese cruce de información, esa obtención de información, la tiene que realizar idealmente un especialista.
¿Ya? Esto tiene que ver con el segundo punto, que es la filtración del comprador y el vendedor. El tan famoso Know Your Customer, ¿no? Conoce a tu cliente. ¿Vas a comprar, vas a venderle a alguien? Conócelo. Y esto no quiere decir que se hagan los grandes amigos, sino principalmente conocer quién es la persona, a qué actividades económicas se dedica, si es un trabajador, si es un empresario, si tiene empresas, en qué rubro, sin lógicamente trastocar los detalles al por menor, ni tampoco tratar de ingerir en la esfera privada, pero se entiende que hay información que debe ser transparentada para, en caso de los agentes, no perder el tiempo en cerrar supuestas operaciones que no tienen pues la posibilidad de tener un futuro adecuado de cara a la prevención de delitos, ¿no? Entonces, la filtración es fundamental. A veces nos han preguntado también, ¿qué pasa si yo al filtrar al cliente, al que me va a comprar, detecto que esta persona tiene investigaciones por lavado de activos? ¿Se recomienda o no se recomienda cerrar una operación inmobiliaria con una persona investigada? Ojo, cuando digo investigada, quiere decir que tiene una denuncia que se está ventilando ante una fiscalía, aunque esa información es totalmente reservada por la naturaleza de la investigación, del proceso penal, pero ojo, el hecho de que esté investigada no quiere decir que tenga un antecedente penal, un antecedente judicial, es decir, una sentencia declarada en su contra. Entonces la respuesta es, a pesar de que esté investigada, sí puedo desarrollar, sí puedo cerrar una operación inmobiliaria. Pero lo importante es tomar en cuenta para la operación que vamos a cerrar cuál es el origen de los fondos que se van a utilizar para la inversión. Si la persona así tenga 100 denuncias, me puede demostrar la licitud de los fondos que va a utilizar, no hay ningún problema. Ahora, si la persona por el caso contrario tiene antecedentes penales por lavado de activos, ¿ya? O que no los tuviera, o sea, que los tenga o no, no hace la diferencia. Pero que no me pueda sustentar los fondos lícitos y me dice, no, son con fondos propios. Pero ¿sabe qué? Yo no lo voy a poder bancarizar, así que se lo voy a dar la plata en mano, no lo podemos hacer por notaría, en fin, pone una seguidilla de peros, ¿no? De excusas para no llevar la transacción de manera formal. Entonces, eso es una alerta muy grande en la cual los inversionistas no deberían continuar realizando esta operación. Tercero, en el tema de prevención, utilizar los mecanismos previstos por ley. En el Perú hay muchos casos donde la gente compra y vende bienes inmuebles sin pasar por notarías. Y a lo que dije hace un momento, ¿no? Voy a comprar un terreno que no tiene título. O sea, por más que quisiera, no voy a poder celebrar una compra-venta, ni el notario va a poder elevar a escritura pública nuestra minuta. Eso es cierto, pero por lo menos, si ese es el caso, al menos legalicen firmas ante la notaría, ¿no? Bancaricen la transacción que han realizado. ¿Por qué? Porque si más adelante, Dios no quiera, sucediera que se abre una investigación penal, sea por lavado o cualquier otro delito, esa documentación, esa formalización mínima me va a servir como parte involucrada para poder deslindar responsabilidad. Voy a decir, sí, yo compré un predio, un terreno en el año 2025, en febrero, en Perú, en Lima, etcétera, pero aquí está la documentación. Yo he firmado con el señor tal, él se presentó como posesionario, en fin, yo he emitido un cheque, aquí está la copia del cheque o está el rastro en el banco donde yo he realizado la operación. Porque a veces hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Y ese es el problema. Después, cuando alguien encuentra en posesión de un terreno que está en litigio, que pertenece a un tercero, lo toman como usurpador. Y peor, si ya eso proviene de otra investigación más grande, donde hay una presunta organización criminal que esté destinada a cometer delitos en los cuales también se involucra el lavado de activos, lo pueden hacer partícipe. Entonces, lo que aparentemente se presenta como una oportunidad de inversión para un empresario, un inversionista, persona natural X,
se puede convertir en una situación no deseada por la falta de perseguir los mecanismos que la ley establece. Para compras-ventas, fundamental, y eso es algo que la ley incluso lo obliga, tiene que ser a través de notaría. Pero si se tratara de transferencia de posesión, caso específico, muy especial y para determinados casos nada más, bueno, por lo menos legalicemos firmas, por lo menos bancaricemos la transacción. Bien, cuarto, no aceptar acuerdos fuera de las formas previstas por ley. Lo que mencionábamos, ¿no? El tema de la evasión de impuestos, vamos a depreciar el precio, esto queda entre nosotros, ¿no? Porque si más adelante se descubre que ha habido una evasión tributaria, pueden ser no solamente investigados, sino incluso pueden ser declarados responsables por ambos delitos, ¿no? Evasión tributaria y también lavado de activos. Entonces, nada, que reduzcamos el precio, a veces la gente lo hace y eso es lamentable porque están jugando prácticamente con un tema muy serio, que es el tema de una investigación posible en su contra, ¿no? Una investigación penal. Y el último punto tiene que ver con algo que nos han preguntado bastante también, el tema de la diferencia entre la falta administrativa y el delito de lavado, específicamente con los temas de declaración de impuestos y pago de impuestos. Mucha gente se pregunta, si no pago el impuesto, ¿es automáticamente lavado de activos? O personas que también han preguntado por el desbalance patrimonial, ¿es automáticamente lavado de activos? La respuesta es no. El desbalance patrimonial como el delito tributario son delitos precedentes que pueden configurar, que pueden dar pie a un lavado de activos, pero no automáticamente significan que por haber cometido el delito tributario o estar involucrado en tema de desbalance patrimonial tenga que ver con lavado de activos. No es automático. Hemos dicho, son delitos autónomos, son hechos y elementos típicos distintos que requieren un tratamiento totalmente distinto. En el caso de las faltas administrativas, puede ser, de acuerdo a los casos en concreto, que una evasión tributaria puede ser materia de regularización y con lo cual puede que el tema quede ahí, no llegue a un tema penal. Pero en el tema del lavado de activos, que hay algo importante también que mencionar y no es por asustar a nadie, pero solamente se requiere para abrir una investigación una sospecha simple de una actividad ilícita. Es decir, que a pesar de que yo haya podido regularizar un tema tributario, puede que subsista la posibilidad de que abran una investigación por lavado de activos. Lo que va a ser determinante para saber si hay o no el delito es de que exista un delito precedente con el carácter de la gravedad para obtener las ganancias ilícitas y que hayan sido intercaladas a través del lavado de activos en el sistema financiero, en el orden económico. Y respecto al desbalance patrimonial, puede ser que un funcionario, vamos a hablar ahorita en un caso, haya recibido, no sé, por actos de corrupción, coimas, por ejemplo, y tenga un desbalance patrimonial, puesto que ha declarado dentro de su sueldo, vamos a imaginar, no sé, 10.000 soles mensuales, al año 120.000 soles, y ha comprado propiedades por cantidades superiores, 2 millones, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay que nuevamente distinguir el desbalance patrimonial que consiste en tengo más de lo que he declarado, que es un delito per se, y por otro lado, el haber comprado bienes inmuebles o el haber utilizado esas ganancias para ingresarlas al orden económico es lo que sustenta el lavado de activos. Pero si no realizar esas inversiones, entonces no necesariamente va a incurrir en un lavado de activos, solamente quedaría en el desbalance patrimonial. Entonces, a tomar en cuenta, el lavado de activos es un delito sumamente autónomo, que requiere sí un delito precedente, pero que este delito precedente per se no importa, no significa la comisión automática de lavado de activos. En el tema inmobiliario, los temas con mayor relación al lavado de activos es el tema de la evasión tributaria y el tema de desbalance patrimonial. A veces hay gente que invierte, por ejemplo, compra una casa en 100.000, lo vuelve a vender en 200.000, pero no declara, nuevamente, ¿no? No declara el tema de lo que ha ganado. De los 100.000 que ganó, solo declaró 50. Los otros 50, no sé, construyó parte de su casa.
Y de esa manera va realizando otras operaciones, vuelve a comprar, vuelve a vender, pero no declara todo. La otra parte lo vuelve a utilizar como una reinversión en otras actividades. Y finalmente, lo que sucede es que cuando se descubre todas estas actividades irregulares, puede ser sancionado por desbalance, por evasión tributaria y por lavado de activos. Bien, ya voy a terminar, así que voy a escuchar si es que alguno tiene sus preguntas, por aquí creo que ya están escribiendo en la caja de comentarios. No se preocupen que voy a tratar de leerlos a todos. Bueno, esto del Know Your Customer, solamente para cerrar la idea, ¿no? El conoce a tu cliente, no solamente se refiere y no está relacionado al tema de saber quién es Juan Pérez con quien voy a cerrar una operación inmobiliaria. O sea, no basta con tener copia de su DNI. Ya, por el contrario, lo que decía, se entiende que la actividad de conocer al cliente abarca el conocer la actividad a la que se dedica, la procedencia del dinero que va a utilizar. En el Perú, la gran cantidad de inversiones se cierran con la ayuda de entidades financieras. ¿A qué me refiero? Las llamadas hipotecas, ¿no? Las hipotecas, los préstamos bancarios, los préstamos personales, en fin. Son muy pocos los casos, o el porcentaje es bastante menor de aquellas personas que compran, por ejemplo, bienes inmuebles al contado y con fondos propios. Porque, bueno, es la verdad, el sistema de apalancamiento está dado así. La mayoría de casos de obtención de bienes inmuebles, sea primera vivienda o segunda para inversión de locales comerciales o alquileres, tiene mucho que ver con el apalancamiento de las entidades financieras a través de los préstamos. Entonces hay que conocer al cliente, saber a qué actividad se dedica y si es que va a realizar la operación con fondos propios de esa actividad, pues entiende que tendría que transparentar de cara a lo que a la inversión que se va a desarrollar, cuál es la procedencia de esos fondos. Bien, algunos datos aquí rápidos nada más para poder concluir ya con el tema de la casuística. Es que según los reportes de la SBS, fíjense en este cuadro, aunque está un poco chico, lo puede ver si lo puedo. Ahí está, lo puedo ampliar un poquito. Hay informes de inteligencia que nos permiten obtener datos importantes. Según las tipologías identificadas por estos informes, en cuanto a los delitos tributarios, fíjense que eh, los mayores montos tienen que ver primero con el uso de recursos ilícitos o no justificados, ¿no? Destinados o obtenidos del sector minero. Sabemos que en el Perú el tema del oro ilegal y la obtención de otros minerales de manera irregular también es un hecho, ¿no? De las medidas que pueda adoptar los gobiernos o las autoridades pertinentes, eh, bueno, es algo que no lo vamos a tocar en esta oportunidad, pero fíjense que lo importante aquí, el sector minería, al obtener también ganancias, y en el caso de la minería ilegal, obtiene estas ganancias ilícitas, ¿tiene que ver o no tiene que ver con las inversiones inmobiliarias? Definitivamente. Entonces es una de las actividades que genera la mayor cantidad de dinero ilícito. Segundo, fondos ilícitos no justificados, ¿no? A través de productos e instrumentos financieros, de inversión, o sea, tiene que ver con el tema de bienes raíces. Tercero, utilización de empresas fachadas, lo que hablábamos, ¿no? Factores de riesgo. Cuarto, transferencias remitidas o recibidas del exterior. A veces también, sí, recibo remesas de mis familiares, pero no se lleva un control de ello, ¿no? De repente el familiar, sí, efectivamente está en el extranjero, pero tiene que transparentar también la actividad a la que se dedica o la forma como ha obtenido el dinero. Si está en planilla, si tiene un contrato, seguramente que tendría que transparentar esa información en caso de que la UIF o la entidad pertinente detecte alguna operación inusual o sospechosa. Bueno, en fin, hay una serie más de actividades que sería inoficioso leerlas todas. Tengo otro cuadro más también que quería mostrarlos, que es el tema de los sectores de la economía, fíjense, que han sido utilizados en los últimos años para lavar activos en el Perú. Entre el año 2012 y 2021, el sector que más utilizado para lavar activos es sector vehicular, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si es que hay algún
una fijación con el tema de los automóviles, pero mucha gente o muchas actividades, muchas organizaciones que se dedican a actividades ilícitas compran en su mayoría de casos vehículos, ¿no? Sean autos, camionetas, no sé, en fin. Pero fíjense que el segundo puesto lo ubica el sector inmobiliario. Y eso lógicamente es preocupante, ¿no? Quiere decir que uno de los focos principales de lavado de activos es el sector inmobiliario. Y teniendo en cuenta la vulnerabilidad, los factores de riesgo, hay que estar muy atentos para evitar ser involucrados en estos casos. Después ya viene el tema bancario, notarial, pero fíjense que todo tiene que ver con las inversiones inmobiliarias, porque ¿dónde se desarrolla la mayor cantidad de operaciones inmobiliarias? Nivel notarial, a través de un banco, cajas de ahorro, minería, ¿no? Fondos que provienen del extranjero, en fin. Entonces, el sector inmobiliario ocupa el segundo puesto y fíjese que por poco nada más, ¿no? Entonces es algo que preocupa y que hay que tomar en cuenta. Con la casuística termino. Aquí vemos un caso de lavado de activos proveniente de defraudación tributaria que corresponde al expediente 4666 del 2022. Esto era eh, un caso que se llevó hasta el TC, hasta el Tribunal Constitucional. Fíjense que, bueno, aquí el nombre es lo de menos, pero ¿cuál es la imputación contra esta persona? Respecto al delito de defraudación tributaria, lo que les decía, ¿no? Una cosa es defraudación tributaria, otra cosa es lavado de activos. Se le acusó a esta persona de haber omitido entregar recibos por honorarios. Bueno, en este caso era un ingeniero, me parece, ingeniero agrónomo, efectivamente. Y dice, de esta manera no declaró estos ingresos, o sea, lo que había obtenido como ganancia por recibos por honorarios. Y es un profesional. O sea, no estamos tampoco libres de estas situaciones, ¿no? En este caso dice, no declaró los ingresos, falseó la verdad, ese es como lo ha tomado la fiscalía, ocultó parcialmente sus ingresos, consignando pasivos parcialmente falsos para reducir el tributo a pagar. Según esta tesis fiscal, los incrementos patrimoniales el año 2013 fueron por el importe de 655.995 soles del ejercicio del 2014 por 184.000. O sea, lo que no declaró, pero lo detectaron. Y respecto al lavado de activos, fíjense que es la misma persona, ¿no? En este caso, él había convertido, según la tesis fiscal, el dinero ilegalmente obtenido de lo que había omitido tributar para realizar compra de bienes inmuebles. Al final está el total, 2.985.000 soles. O sea que realizó inversiones en operaciones diversas, compras, ventas, etcétera, con el dinero mal habido o maculado. ¿Ya? Entonces, bueno, tal vez al final les puedo compartir las diapositivas para aquellos que quieran revisar un poco más. Igual están los datos del expediente, pueden acceder también a esa sentencia de manera pública. Y bueno, otros casos relacionados al tema de lavado de activos, pero que, vamos a decirlo de esta manera, ya no tienen que ver tanto con el tema del sector inmobiliario, han sido los recientes casos resueltos de la empresa, por ejemplo, Alfa Consult, relacionada a Odebrecht, ¿no? El cual sabemos que Odebrecht es un mega caso en el cual ha habido actos de corrupción, pero ha habido también muchos actos relacionados al lavado de activos, ¿no? Que se recibía dinero de esta empresa que tenía su caja número 2 o caja falsa donde tenían dinero mal habido para realizar inversión, para realizar principalmente actos de corrupción y los que estaban involucrados en los actos de corrupción utilizaban este dinero para volver a reinvertirlo en otras actividades. El caso Yantumala también, recientemente hace un par de semanas se ha emitido esa sentencia, por lo cual ha sido condenado, aunque en primera instancia, junto a su esposa Nadine Heredia, ¿no? Em, Aquí, bueno, ya el tema de repente para los abogados o estudiantes, lo importante aquí es que se ha desarrollado algunos criterios sobre el tema de la prueba indiciaria, que tiene mucho que ver con el tema de lavado de activos. Recordemos que para la fiscalía es importante tener una sospecha simple para poder iniciar diligencias preliminares. Y ahí se da lo que se llama en derecho como la progresividad de la actividad probatoria, mediante el cual la fiscalía, a medida que va indagando, va pidiendo más información a todas las entidades, va construyendo su caso.
¿no? Pero al final, para poder declarar la responsabilidad de una persona por lavado de activos, no es necesario que tenga la prueba fehaciente, es decir, toda la documentación y las transacciones, ¿no? Puede ser que también un constructo que tenga, digamos, una mínima capacidad de corroboración, lo cual se entiende en el derecho como la prueba indiciaria. Otros aspectos más para aquellos que quieran profundizar en el tema de lavado de activos son los acuerdos plenarios 3 del 2010, 7 del 2011 y 7 del 2009, principalmente para abogados, repito, que quieran profundizar y conocer un poco más. Y la casación 92 del 2017, tan famosa porque ahí se habló justamente de la autonomía del delito fuente y la posibilidad de el autolavado que fue contestado a través de la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017. Creo que conmigo ha sido hasta aquí mi intervención. Les agradezco por su tiempo y la atención y estaré presto de poder absolver dudas o escuchar algunos comentarios que ustedes puedan realizar. Veo aquí algunos comentarios ya em, en la caja de chat del Zoom. Igual si alguien tiene una pregunta directa puede activar el micrófono o levantar la mano para poder